La guerra secreta. El agente triple francés. Entre marzo de 1943 y febrero de 1944, 43 agentes aliados fueron introducidos en la Francia ocupada por los alemanes. Su misión era crear el caos tras las líneas enemigas. Sabotaje, asesinatos y destrucción. Todos sabían que su vida estaba en peligro, pero ignoraban hasta qué punto. La red había sido penetrada por los alemanes. Y la Gestapo, la policía secreta alemana, estaba esperándolos. Cientos de sus miembros morirían fusilados o ahorcados en los campos de prisioneros. Pero la pregunta era, ¿cómo había sucedido? ¿Por qué la red había sido totalmente desmantelada? ¿Fueron víctimas de su frágil sistema de seguridad? Pienso que hubo mala suerte y mala dirección. ¿O todo se debió a este hombre, Henry Derecord, considerado por algunos un agente doble? Cuando lo vi, mi corazón pegó un salto. Sentí que no era un hombre digno de confianza. Pero existe otra posibilidad incluso más siniestra. Que Derecord hubiera traicionado a los agentes, no porque estuviese trabajando para los alemanes, sino para otro servicio de inteligencia rival británico. ¿Murieron todas aquellas personas simplemente porque querían quitarlas de en medio? Un colega mío recuerda con horror cómo Claude Dancy se frotaba las manos porque otra red del SOE había sido desmantelada. Esta es la extraordinaria historia de Henry Derecord. Un agente doble o tal vez triple. Y su papel en uno de los mayores descalabros de los servicios de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Nun rücken über dieselben Straßen deutsche Truppen in Paris ein. El 14 de junio de 1940, los ejércitos de Hitler entraron en París. El gobierno francés se rindió. El gobierno se rinde. Los horrorizados franceses contemplaron cómo su país estaba siendo dividido en dos. Los nazis gobernarían el norte, y a un régimen colaboracionista se le permitiría controlar el sur. Mientras tanto, miles de refugiados huyeron de los invasores. Algunos se dirigieron a las montañas y a los bosques, y formaron el movimiento de resistencia. Otros, como Charles de Gaulle, salieron del país, muchos con destino a Gran Bretaña. Y entre ellos, Henry Derecord. Derecord era uno más de los cientos de refugiados que llegaron a Gran Bretaña. Su ruta de escape había sido organizada por el MI6, el Servicio Secreto de Inteligencia, conocido también como SIS. Derecord les había dicho que había trabajado como piloto para Air France. E incluso aseguró que en 1936 la inteligencia británica le había invitado a pilotar para ellos, aunque esto último era mentira. Derecord nunca había sido contactado por el SIS. Rápidamente desmontaron su historia.
Pero en lugar de extremar sus precauciones, lo recomendaron a otra organización secreta. Sería la primera de una insólita serie de intervenciones del SIS en la misteriosa carrera de Henry Derecord. El SIS recomendó a Derecord al SOE. El Ejecutivo de Operaciones Especiales había sido creado por el propio Churchill. Su misión era incendiar Europa. Usando el espionaje, el sabotaje y el asesinato. Librando una guerra secreta en el corazón del territorio enemigo. Francia constituía su mayor área de operaciones. A medida que la guerra avanzaba, construyó una formidable serie de redes de resistencia formadas por cientos de combatientes. Cada país ocupado tenía una sección dentro del SOE compuesta principalmente por personas que habían estado allí, hablaban su idioma y mantenían contactos con algunos de sus habitantes y con el gobierno en el exilio, si es que lo había, que solía estar ubicado en Londres. Londres, 1940. Sección F. A cargo de las operaciones en Francia estaba la sección F, dirigida por Maurice Buckmaster. Buckmaster, como muchos de los altos cargos del SOE, debía su posición más a sus conexiones sociales que a sus propias cualidades. Había asistido a la elitista escuela pública de Eton y más tarde se dedicó a los negocios. Pero no parecía el hombre adecuado para dirigir una importante operación encubierta. En aquella primera etapa, solo podían reclutar gente del viejo grupo de amigos. Gente que había ido al colegio contigo o a la universidad. Solo tú sabías si sabían mantener la boca cerrada o si estaban capacitados o no para ser buenos agentes. Buckmaster tenía un problema que requería una urgente solución. Los agentes del SOE eran introducidos y extraídos del norte de Francia por escuadrones especiales de Lysander. Pero estos aviones no podían aterrizar en cualquier parte, y los agentes del SOE fracasaban reiteradamente a la hora de proporcionar lugares de aterrizaje adecuados. La RAF advirtió a Buckmaster que se verían obligados a cancelar sus vuelos. Algunos campos de aterrizaje, seleccionados por gente de la resistencia, eran terrenos muy cenagosos y los aviones se quedaban atrapados en ellos. O había un árbol creciendo en medio de la pista. Eran totalmente inadecuados. Mientras Buckmaster luchaba con los problemas que planteaban los Lysanders, apareció Derecord. Me informaron de que era uno de los pocos franceses que tenían los conocimientos necesarios sobre aeronaves para saber qué clase de campo de aterrizaje necesitaba un Lysander o un Hudson. Vera Atkins, una de sus ayudantes de mayor confianza, no era muy partidaria de Derecord. Todos los que lo habían visto habían quedado muy impresionados. Y cuando me lo presentaron, cuando lo vi, mi corazón pegó un salto. Porque sentí que no era un hombre digno de confianza. Pero Derecord tenía un triunfo en su mano. Conocía al número 2 de Buckmaster, Nicholas Boddington, a quien había sido presentado en París antes de la guerra.
Capitán Nicholas Boddington, antiguo corresponsal de Reuters, París. Cuando Boddington se enteró de que estaba en Londres, dijo que era un buen piloto y que sería de una gran utilidad. Su entrada en el SOE fue prácticamente automática. El hombre a quien el SIS había cazado falseando su historial se había convertido en oficial de movimientos aéreos del SOE en el norte de Francia. Ahora se encargaría de organizar todas las salidas y entradas de agentes y de equipamiento. Y pronto, él y el SOE estarían muy ocupados. En el invierno de 1942, Hitler se hallaba en graves dificultades. Su invasión de Rusia se había estancado y 100.000 soldados alemanes habían quedado atrapados por el Ejército Rojo en la ciudad de Stalingrado. Cuando los líderes occidentales se reunieron en Casablanca, en enero de 1943, se hicieron patentes las tensiones entre los aliados. El líder soviético, Joseph Stalin, dejó claro que estaba harto de luchar contra los nazis en solitario y exigió que Gran Bretaña y Estados Unidos abriesen un segundo frente en el oeste de Europa. Das Fort Bir Hakeim, der südlichste Eckpfeiler des britischen Verteidigungssystems in Nordafrika, ist genommen. Pero estos estaban atrapados en un enconado enfrentamiento con los alemanes en el norte de África. No tenían suficientes fuerzas destacadas para abrir un segundo frente en Europa, y no las tendrían al menos hasta 1944. Pero Churchill y Roosevelt estaban de acuerdo en que tenían que hacer algo. ¿Podrían al menos retener a las tropas alemanas en el oeste e impedir que fueran enviadas a luchar contra Stalin? Ambos decidieron ejecutar un ingenioso plan de engaño llamado Plan Cockay. La Operación Cockay era nada menos que una falsa invasión de Francia. Para que el engaño fuese lo más convincente posible, se ordenó al SOE intensificar sus campañas en el norte francés. Se le comunicó que la campaña era cierta y que tendría lugar en noviembre de 1943. El SOE intensificó sus envíos de equipamiento a Francia. Uno de los mayores receptores de este equipamiento fue la llamada Red Prosper. Prosper había sido creada en octubre de 1942. Estaba conectada con centenares de células resistentes y contaba con 1.500 miembros. Su líder era Francis Satil, y su nombre en clave era también Prosper. Satil utilizó el proyecto de invasión para reactivar su red. Entre sus hombres se encontraba Jacques Pourot. Cuando hablamos con Prosper, sentimos que al menos seríamos de alguna utilidad. Aquello nos complació, y digo nos complació porque yo no era el único. Éramos muchos los que estábamos en la red, y nos sentimos felices de trabajar con un objetivo. No éramos trabajadores de la resistencia por el mero hecho de serlo. Ahora teníamos un propósito, una fecha, un objetivo militar, que era el desembarco. Y había una pieza fundamental para el éxito de esta misión: el nuevo oficial de movimientos aéreos del SOE, Henri Derecourt.
En enero de aquel año, la sección F de Buckmaster le había enviado a Francia para que preparara zonas de aterrizaje fiables. Primero viajó a París, donde organizó las salidas y entradas de los agentes aliados a territorio francés. Había 2 o 3 cafés en París donde, si decías una palabra clave al barman, te ponía en contacto con Derecord. Él acudía al café, intercambiabais contraseñas y cuando verificaba que eras un agente de la sección F, te decía cuándo tenías que presentarte en cierta estación de tren. En cuestión de semanas, Derecord introdujo y sacó de la Francia ocupada a 22 agentes. Gracias a él, Prosper estaba en movimiento. Tenían una docena de escondites, 33 zonas de lanzamiento y habían recibido 254 contenedores de equipamiento. La red llevó a cabo 63 actos de sabotaje, descarrilando trenes, matando a 43 alemanes e hiriendo a 110. Pero toda aquella actividad atrajo una mayor atención de los alemanes, que comenzaron a rastrear los bosques en busca de agentes de Prosper. Sentíamos miedo y preocupación al ver que cuanto más incrementábamos nuestras acciones, más y más aumentaban los riesgos. En aquella época y en aquellas circunstancias, la seguridad solía descuidarse. Aquella atención creciente empezó a causar problemas al Servicio Secreto de Inteligencia británico o SIS. El SIS, con base en Londres, estaba también intensamente involucrado en el movimiento subversivo en Francia. Pero su cometido era muy distinto al del SOE. Mientras este solo se ocupaba de crear el caos, el SIS operaba silenciosamente. Su cometido era recabar toda la información posible sobre los movimientos y el número de efectivos de las tropas enemigas. Lo último que sus agentes sobre el terreno necesitaban era montones de alemanes merodeando en busca de espías. El SIS no podía evitar sentirse molesto por la presencia del SOE, por una excelente razón profesional. Cuando los agentes del SOE cumplían su misión creando el caos, captaban lógicamente la atención de la policía alemana y complicaban la vida a los agentes del SIS que pudiera haber en la zona. Las actividades de Prosper enfurecían especialmente a un alto oficial del SIS. La sección francesa del SIS estaba dirigida por un hombre muy poderoso, que era también jefe adjunto del servicio secreto, el coronel Claude Dancy, más tarde Sir Claude Dancy. Y Dancy era muy hostil con el movimiento subversivo, ya que consideraba que creaba interferencias con sus operaciones de inteligencia. Pero por alguna razón que no tengo muy clara, parecía muy hostil también con los franceses. Un suceso repentino reunió al SIS y a Derecord por primera vez desde 1940. Un Lysander estuvo a punto de estrellarse al aterrizar en Francia. Uno de mis pilotos impactó contra un pequeño árbol antes de tocar tierra. Pensé que Derecord había situado la pista demasiado cerca de aquel árbol, así que ordené su regreso a Inglaterra
para echarle una reprimenda y para darle un descanso, ya que posiblemente sufría fatiga operacional. Fue en abril de 1943. Derecord fue llamado a la calle Baker por el SOE para que explicara el incidente, pero al parecer también visitó el cuartel general del SIS. Henry Derecord contó a los hombres del SIS algo que debió horrorizarlos. El hombre en quien tanto confiaba el SOE reveló que mantenía estrechos vínculos con la Gestapo, la policía secreta alemana. Todo se remontaba a su época en París antes de la guerra. Allí, Derecord no solo había conocido a Nicholas Boddington, del SOE, también había conocido a Karl Bommelborg. Bommelborg era ahora el jefe de la contrainteligencia de la Gestapo en París y dirigía a Derecord con gran inteligencia. Antes de cada vuelo, Derecord notificaba al alemán la hora y el lugar de aterrizaje. Bommelborg se ponía entonces en contacto con la Luftwaffe para que el avión no fuera atacado. En vez de arrestar a los agentes cuando tocaban tierra, Bommelborg ordenaba seguirlos. Y así recababa más y más información sobre la red Prosper. Derecord, por su parte, podía argumentar que nunca había traicionado activamente a ningún agente. Derecord era también el encargado del correo del SOE en Francia con destino a Gran Bretaña. Antes de enviarlo a Londres, lo llevaba a un edificio en la avenida Fogg, el cuartel general de Bommelborg. El correo estaba lleno de información secreta. Contenía mensajes demasiado extensos para ser enviados por radiotransmisores, incluso planes y descripciones sobre objetivos de sabotaje. La red Prosper había quedado gravemente comprometida por la Gestapo. El SIS debería haberlo notificado al SOE de inmediato, pero no dijeron nada. Al contrario, dieron instrucciones a Derecord para que retomase el contacto con la Gestapo y siguiera manteniéndolos informados. Derecord dirigía ahora los movimientos aéreos de entrada y salida de Francia para el SOE. Proporcionaba información del SOE a los alemanes e informaba en secreto al SIS. Era un agente triple. Totalmente ignorante de todo aquello, el SOE envió de nuevo a Francia a Derecord para que continuara con su trabajo. El 16 de junio de 1943, otro Lysander aterrizó en Francia. A bordo viajaban 4 agentes más, todos ellos parte integrante del esfuerzo del SOE en la Operación Cockade. Los agentes fueron recibidos por Henry Derecord. Entre ellos había una joven cuyo nombre en clave era Madeleine. Noor Inayat Khan tenía solo 29 años. Era descendiente de Tipu Sultan, enemigo acérrimo de la Compañía Británica de las Indias Orientales a finales del 18. Una princesa india. Noor había sido criada en París y, como Derecord, había huido a Inglaterra cuando estalló la guerra, donde entró como voluntaria en la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina.
Su fluido francés llamó enseguida la atención del SOE. Tras una entrevista, fue fichada por la sección F del SOE, que tenía una gran carencia de operadores de radio. Ahora concentrémonos. Quiero que alcancen una velocidad de 18 y vayan subiendo. Realizó los cursos de formación habituales. Algunos de sus instructores enviaron informes diciendo que no servía para el SOE, que no estaba sobrada de inteligencia. Buckmaster puso en el margen: no queremos que estén sobrados de inteligencia. Nor fue enviada a un breve pero intenso programa de entrenamiento, después del cual se la consideró preparada para el servicio activo en Francia. Pero muchos consideraban que no estaba capacitada para aquel trabajo. Pienso que fue un grave error enviarla. No era la persona idónea para participar en la lucha clandestina. Tras reunirse con Derecord en Francia, Nor se dirigió a su ciudad de crianza, París, donde acudió a un punto de encuentro preacordado. Allí estableció contacto con el jefe de la red Prosper, Francis Satil. Pocos días después, ya estaba transmitiendo a Londres. Pero a pesar del exitoso inicio de su misión, la red Prosper sería destruida en apenas unas semanas. El 21 de junio, Bommelborg dio su primer golpe. Dos agentes canadienses fueron arrestados. En su coche llevaban sus equipos de radio y numerosos mensajes sin codificar para miembros de la red Prosper. En la guantera guardaban las direcciones de otros 3 miembros de la red. Tras los oportunos registros, ellos también fueron arrestados. Al día siguiente, los hombres de Bommelborg detuvieron a Satil, el jefe de Prosper. Otro operador del SOE, Gilbert Norman, fue igualmente capturado junto con su radiotransmisor. Los alemanes usaron la radio de Norman para contactar con Londres haciéndose pasar por él. Pero no incluyeron su control de seguridad. Un código secreto que debía figurar en todos los mensajes para verificar que el canal era seguro. Sin embargo, asombrosamente, la sección F no reaccionó ante la omisión del control de seguridad. En vez de eso, Buckmaster contestó a Norman, ordenándole que lo incluyese en su próxima transmisión. Solo después de recibir un aviso de la agente Nori Nihat Khan, comprendieron finalmente que la red Prosper estaba en peligro. Paso a paso, los alemanes destruyeron toda la red y detuvieron a unos 400 miembros. Su destino solamente sería descubierto después de la guerra. A mediados de julio, Nori Nihat Khan era el único operador de radio del SOE que quedaba en París. Así que Buckmaster ordenó a Nor que regresara a Inglaterra. Pero ella se negó. Buckmaster, pese a conocer el peligro que corría, aceptó su decisión. Decisión que sellaría su destino. El 22 de julio, la sección F envió a 2 hombres a Francia para averiguar si podía salvarse algo de la red Prosper.
Uno era el viejo amigo de Derecord y ayudante de Buckmaster, Nicholas Boddington. El otro era Jack Agasarian, un operador de radio. Derecord se reunió con ellos después de que aterrizaran en el norte de Angers. Boddington y Agasarian viajaron a París. Desde una casa segura, transmitieron mensajes a otros operadores de la ciudad con la esperanza de recibir algún tipo de respuesta. El 29 de julio recibieron una. Pero procedía de la radio de Gilbert Norman. Ambos sabían que Norman estaba transmitiendo sin su control de seguridad. ¿Era posible que estuviese libre pero en plena huida? ¿O se trataba de una trampa? En un acto de inusitada imprudencia, decidieron que uno de ellos iría a reunirse con él. ¿Pero cuál de los dos? Una moneda fue lanzada al aire. Agasarian perdió. Al día siguiente acudió al lugar de la reunión. Nunca regresó. Boddington acudió entonces a Derecord para organizar su regreso a Inglaterra. Este le reveló que podría enviarle de regreso a Londres mediante un salvoconducto a través del espacio aéreo de la Luftwaffe. Era la primera vez que alguien de la sede central del SOE escuchaba que Derecord tenía contacto con las autoridades germanas. Pero a Boddington no parecieron preocuparle las implicaciones. Y la noche del 17 de agosto regresó a Inglaterra en un Lysander. A su llegada a Londres, reveló a Buckmaster los vínculos de Derecord con la Luftwaffe. Pero también le aseguró que los problemas de la red Prosper nada tenían que ver con Derecord. Al parecer, Buckmaster creyó cada una de sus palabras. 14 años después, en 1958, concedió una entrevista al periodista de la BBC, John Freeman. Freeman se refiere a Derecord como Gilbert y a Boddington como Mayor X. En primer lugar, cuando Mayor X regresó a Londres en agosto de 1943, ¿le dijo lo que había descubierto sobre Gilbert? Sí, nos dijo que Gilbert tenía contacto con los alemanes, algo que se consideró de posible utilidad. ¿Y en ese momento usted lo aprobó? En ese momento. El 13 de octubre, la Gestapo dio finalmente con Noor Inayat Khan. En el momento de su detención, su inexperiencia quedó de manifiesto. Los alemanes enviaron a su habitación a un simple cabo para detenerla. En su mesilla de noche encontraron un cuaderno en cuyas páginas venían anotados, por un lado, cada mensaje que había enviado al SOE y por el otro, el mismo mensaje cifrado. El ayudante de Bommelborg, Hans Kiefer, comenzó a jugar lo que los alemanes llamaron Funkspiel, o el juego de la radio. Usando el radiotransmisor capturado, enviaron mensajes falsos al cuartel general del SOE. Noor, obligada a enviar algunos de esos mensajes personalmente, intentó alertar a Londres. Su primer mensaje decía: Madeleine está en el hospital.
Era la palabra en clave para decir capturada, o cuando menos, en peligro. Pero una vez más, Maurice Buckmaster ignoró la advertencia. Dos semanas más tarde, la sección F comenzó a recibir más mensajes desde la radio de Nord. Sin embargo, estos mensajes no contenían su control de seguridad. Una vez más, Buckmaster ignoró la advertencia con consecuencias terribles. Buckmaster decidió que las transmisiones parecían auténticas y que seguirían contactando con ella. Y enviaron no solamente mensajes, sino a 3 de sus mejores agentes, en un lanzamiento organizado desde su radio, que fueron esposados nada más tocar tierra en enero de 1944. Lamentable. Cuando Londres comprendió por fin lo que ocurría, el coronel Gordon Gobbins, director jefe del SOE, tomó cartas en el asunto. ¿Había pecado el SOE de incompetencia? ¿O acaso la red Prosper e incluso el cuartel general del SOE habían tenido infiltraciones? En el curso de su investigación descubrió algo que le desconcertó. Drecourt había tenido contacto con el SIS. Era la primera vez que esto llegaba a oídos del SOE. Gobbins sondeó al jefe de la sección francesa del SIS, Claude Dancy. ¿De qué habían estado hablando exactamente el SIS y Drecourt? En un principio, Dancy se negó a cooperar. Pero cuando vio que Gobbins iba a desenmascarar a su agente, decidió hablar de él. También reconoció ante Buckmaster que sabía desde hacía meses que Drecourt había estado en contacto con la Gestapo. El 8 de febrero de 1944, Drecourt y su esposa abandonaron Francia con destino a Inglaterra. En Londres, Buckmaster tuvo un careo con él. El jefe de escuadrilla, Hugh Verity, estuvo presente en la reunión. Los 3 nos sentamos en unas cómodas sillas. Y después de una breve charla, Maurice Buckmaster se encaró con Drecourt y le planteó la acusación de que había estado trabajando para los alemanes en París. Debo decir que me quedé realmente sorprendido ante la imperturbabilidad de la que hizo gala Drecourt. En su rostro no afloró la más mínima de las emociones. Simplemente explicó que, si quería realizar un trabajo eficaz para la sección F, tenía que estar en buenos términos con las autoridades germanas en París. De hecho, les proporcionaba naranjas procedentes del mercado negro. Buckmaster solicitó a Claude Dancy información sobre los vínculos de Drecourt con la Gestapo. Pero el SIS se negó a revelar ninguna información. El SOE se vio obligado a concluir que no tenía caso contra Drecourt. El agente salió airoso, pero sus días de servicio en el SOE habían terminado. 25 de agosto de 1944. Al finalizar la guerra, Drecourt regresó a su país de origen. Allí volvió a trabajar como piloto. Pero tras la victoria, Francia comenzó a perseguir a los colaboracionistas. Cientos de ellos fueron acorralados.
Y nuevamente empezaron a surgir preguntas sobre el colapso de la red Prosper y el papel que Derecord había jugado en el asunto. En noviembre de 1946 fue detenido en Francia, acusado de suministrar información al enemigo. El 7 de junio de 1948 fue juzgado en París. Su defensa hizo hincapié en dos hechos. Ni uno solo de los arrestos de miembros de la red podía atribuírsele a él. Y 110 agentes habían sido transportados y puestos a salvo a través de sus canales. El testigo principal en el juicio fue el jefe adjunto de la sección F y viejo amigo de Derecord, Nicholas Boddington. Pero Boddington no testificó para la acusación, sino para la defensa. Declaró al tribunal su plena confianza en Derecord. Al final del juicio, Derecord fue absuelto y aclamado como héroe de la resistencia. Era un hombre libre. ¿Cuál es entonces la verdad sobre Derecord y la red Prosper? Una posibilidad es que Derecord realmente dijera la verdad. Que aunque mantenía vínculos con los alemanes, había utilizado a estos para introducir y sacar de Francia a los agentes del SOE. Y que nunca había traicionado a ninguno. De ser eso cierto, el hundimiento de la red Prosper podría achacarse simplemente a la incompetencia del SOE. Resulta evidente que Buckmaster y algunos de sus colaboradores no estuvieron a la altura. A pesar de su comentario sobre la falta de inteligencia de Nor Inniat, él tampoco destacaba por su inteligencia. No era ni la mitad de brillante que los hombres contra los que combatía. No obstante, no parece muy lógico creer que solo los graves errores del SOE tuvieran toda la culpa de lo ocurrido. Al fin y al cabo, Derecord estaba permitiendo al jefe de la Gestapo, Karl Bommelborg, leer el correo del SOE. Parece bastante probable que esto influyera en el destino final de la red Prosper. Buckmaster y Boddington podrían haber sido culpables de otra forma de incompetencia. Ellos acabaron descubriendo los tratos de Derecord con la Luftwaffe. Aquello tendría que haber hecho sonar todas las alarmas, pero no lo hizo. Señor Buckmaster. En la entrevista de 1958, John Freeman hizo preguntas más directas. Nuevamente se refieren a Derecord como Gilbert. Si usted conocía en agosto de 1943 que Gilbert era un agente doble, ¿no estaba arriesgando las vidas de sus agentes? Al fin y al cabo, los agentes dobles informan a ambos bandos, y usted tuvo bajas muy graves, siendo Gilbert su oficial responsable de movimiento aéreo. Sí, pero cuando Gilbert estaba a nuestro servicio, llevó a cabo toda una serie de operaciones perfectamente satisfactorias que alcanzaron el éxito, lo que indicaba que estaba haciendo un trabajo que nadie más podía hacer. ¿No es cierto que su red principal fue capturada en esa época? Una de las principales, sí. El SOE pudo pecar de incompetencia, pero había otra organización muy capacitada que conocía desde hacía tiempo los vínculos de Derecord con los alemanes, el SIS. A principios de 1940, había descubierto que el relato de Derecord sobre su vida antes de la guerra era falso. No obstante, se lo recomendaron al SOE sin mencionar nada al respecto.
También sabían al menos desde principios del año 1943 que Derecord tenía contactos con la Gestapo. Pero una vez más, no se lo comunicaron al SOE. ¿Por qué el SIS no quiso informar a sus colegas del SOE? Las dos agencias eran rivales. Aquí Dancy. Dancy y el SIS se veían a sí mismos como auténticos profesionales y a los agentes del SOE como meros aficionados. Dancy tuvo siempre un fuerte antagonismo hacia el SOE. Nunca entendí claramente el porqué, pero cualquiera que fuese la razón, solía referirse a los muchachos de la calle Baker como esos aficionados, siempre en un tono despectivo y ofensivo. No hay duda de que Dancy estaba alarmado por el enorme incremento de las actividades de la red Prosper como parte de la operación Cockade. Los actos de sabotaje del SOE y la respuesta alemana ponían en peligro sus discretas actividades de espionaje. ¿Acaso Dancy había permitido a Derecord traicionar al SOE para deshacerse de sus rivales, mientras lo utilizaba para reunir información sobre la Gestapo? Parece absurdo. Existe el mito de que Derecord era un agente doble colocado por el SIS en el SOE. Algo completamente inverosímil. El SIS no necesitaba un agente doble en el SOE. Claude Dancy tenía una mesa en la calle Baker. Era el enlace oficial del SIS con el SOE y tenía acceso diario a todos los mensajes de radio, entrantes y salientes. Él no necesitaba un espía. Buckmaster descartaba, en público al menos, la idea de que el SIS le estuviese utilizando. ¿Es posible que su organización, de carácter más bien no profesional, estuviese infiltrada no por los alemanes, sino por un servicio británico de inteligencia más profesional? Y que sus agentes sirvieran de señuelo de cara a los alemanes para ocultar las auténticas actividades del espionaje británico? Ese es un argumento ridículo, completamente absurdo. Y me gustaría explicarme, si me lo permite. Para empezar, éramos tan profesionales como cualquiera. Hay no profesionales en todas las secciones del servicio. El ejército regular es solo una parte de las fuerzas que intervienen en la guerra. El SAS estaba formado en su mayor parte por no profesionales y su trabajo fue irreprochable. La ausencia de no profesionales nos habría privado de una amplísima variedad de conocimientos en muchos campos, lo que constituía uno de los puntos fuertes del SOE. ¿Entonces considera absurdo lo que le he sugerido? Su sugerencia de que otra organización británica nos utilizara como señuelo para sus fines la considero ridícula e incierta. Sin embargo, la idea de que Dancy pudo haber dejado que Derecord traicionase al SOE no es tan absurda. Finalizada la guerra, el ayudante de Dancy escuchó una extraña historia. Un colega mío del SIS recuerda con horror cómo cierta vez se cruzó con Dancy mientras éste se frotaba las manos con regocijo y pensó que debía tratarse de algún severo daño infligido a los alemanes. Pero la realidad era que una de las redes del SOE había sido desmantelada. ¿Era la alegría de un hombre que había trabajado en secreto para conseguir la caída del SOE? ¿Estaba Derecord trabajando contra el SOE para los alemanes y para el SIS? Tal vez solo el propio Henry Derecord podría haber respondido a esa pregunta. Pero el 21 de noviembre de 1962, un avión pilotado por él mismo se estrelló en Laos. Todos los ocupantes quedaron carbonizados. La causa del accidente se desconoce, pero con su muerte, Derecord
se llevó a la tumba la verdad sobre su papel en la caída de la red Prosper. Las consecuencias del caso Prosper y el papel de Derecord como agente doble o triple solo pueden medirse en vidas. En abril de 1945 los aliados liberaron los campos de concentración nazis. El destino de la red Prosper quedó por fin al descubierto. Decenas de sus miembros, incluidos Francis Satil, Gilbert Norman y Jack Agasarian, fueron internados en los campos y después ejecutados. En total, más de 400 personas vinculadas a la red Prosper fueron capturadas. Muchas sufrieron horribles torturas y ejecuciones. Entre las historias más conmovedoras está la de Noor Inayat Khan. La única palabra que pronunció antes de ser fusilada fue libertad. Por su coraje durante la guerra, Noor Inayat Khan recibió a título póstumo la Cruz de Guerra francesa y la Cruz de San Jorge.